Bienvenidos a Café Pórtico, donde la charla se sirve al calor del humeante bálsamo. Descubramos durante la siguiente hora si el café ayuda a quien duerme poco y sueña mucho. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde, noche, aquí en Café Pórtico. Vamos a tener una charla de verdad muy interesante con la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, la doctora Gema Mercado Sánchez. Doctora, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Al fin me invitaste. Oye, sí. Y saludo a todos quienes nos ven a esta hora. Un gusto. Oye, pues la verdad se pasa el tiempo muy rápido y has tenido una actividad también muy dinámica, secretaria, muy aguda también y con una gran complejidad. Y en ese sentido yo te pregunto, ¿cuál es el reto mayor que tiene la educación en Zacatecas? ¿El reto es político, es económico, es académico o es social? Es académico. Ese es el reto más importante, porque lo sustantivo, para lo cual fue hecho, esa parte es la que debemos de cuidar. Y esa parte no ocurre si todo lo demás no está armonizado. Entonces, pero lo académico, porque nuestro rezago histórico en Zacatecas, económico, cultural, de gobernabilidad, tiene que ver con ese rezago educativo. Entonces, tenemos un rezago educativo histórico en infraestructura, en calidad también. Entonces, pues se hacen esfuerzos muy grandes, pero cuando un sistema educativo es bueno, no necesitas andar buscando índices para demostrar que está bien o que está mal. La economía te lo dice. ¿Cuándo es cuando está el sector educativo bueno, cuando es bueno? Pues cuando la educación es lo que hace que viva la ciudad, no por los salarios que ahí se pagan, sino por lo que genera de creatividad, de competitividad, de inteligencia social, de talento masivo, una masa crítica. Nosotros tenemos mucho talento, mucha gente inteligente, talentosa, pero las sociedades necesitan una cantidad mínima para poder tener un impacto en la economía, en la sociedad, en la forma en que vivimos, en cómo cuidamos el ambiente, en cómo respetamos la ley. Así es de que todo está entrelazado y todo puede tener un origen o puede tener una vía, una estrategia para que se desarrolle, y es la educación. Entonces, la forma en que vivimos con carencias y con dificultades, pues te dice el sistema educativo que tenemos. Por eso el reto es muy grande y por eso es tan interesante además. Oye, pero a mí en lo personal me agrada que el principal reto sea académico. ¿Y cómo planteas ese reto que tiene que reflejarse en un beneficio a la sociedad? Sí. Porque normalmente lo que vemos, los perfiles de los secretarios de educación, son perfiles políticos, doctora. Sí. El tuyo no lo es, vienes de la academia sobre todo y una parte cultural también, pero sobre todo de la academia, y eso pues la verdad es que da gusto, ¿no? Tú fuiste una de las iniciadoras, por ejemplo, del COSIT. Sí, del zigzag. Del zigzag y de todo eso, estuviste ahí creo que 2 periodos, ¿no? Sí, 12 años. Sí. Me pregunta alguna gente, ¿no extrañas el COSIT? Porque sí, pues era tan no, tranquilo. ¿Pero qué crees que les digo? No. Sería... Ahí era puro juego. Sí, era puro construir. Todo el discurso de la innovación, sí, de la vinculación del sector académico con el productivo, fueron de 2 años de esfuerzo. Y digo, no, porque no sería saludable hasta para la sociedad. Tuve 12 años y como trabajo intensamente, pues después de 12 años de trabajar en un tema y de lograr cosas, pues ya la verdad que es saludable que digas, no extraño, qué bueno que evolucioné, y además
a pesar de las dificultades, ser secretaria de Educación es un honor para cualquiera, cualquiera que estemos en el sistema educativo o políticos que aspiren a posiciones altas en el gobierno, pues también lo siente como un honor. A mí como académica y como persona dedicada a la educación, pues aguanto los retos, son difíciles porque efectivamente el sector educativo es un sistema muy complejo, sí, en una maraña muy grande de intereses políticos y económicos. Y sindicales. Y sí, bueno, eso ahí va todo. Eso ahí va todo. Y entonces tiene dificultades grandes, tanto para un político como para un académico, sí, ¿verdad? En lo político, la verdad es que muchas veces degrada la actividad y la función, y pues los años que llevamos dentro del periodismo en Zacatecas hemos constatado cierto funcionamiento de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, ahí iban los comisionados y de pronto nos dimos cuenta que había decenas y centenas de comisionados que hacían trabajo político en la estructura del partido gobernante en turno. Pues sí, quiero decirte que también he aprendido a separar y a dilucidar cuando hablamos de lo político, porque pobre categoría filosófica, ¿verdad? Porque le hemos ensuciado tanto con un mal uso. En realidad la política tendría que remitirnos, pues, desde las discusiones más básicas, explicaciones de Aristóteles, como esa forma de ponernos de acuerdo, de dialogar. Entonces, en ese sentido, yo te diría, se sigue haciendo política, pero con lo que lo hemos confundido es los intereses electorales y de lucha de poder. Eso ha sido terrible para la Secretaría. Y que lo identificamos con que está muy politizado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, efectivamente, no sería el lugar menos adecuado para que ocurra y sea el instrumento de los partidos políticos, del partido político en el poder, porque es al contrario, es la estrategia principal para desarrollarnos. Y si esa estrategia principal para desarrollarnos la usas para otra cosa, pues estás arruinando el destino y el entorno, o sea, territorialmente y en tiempo también. Ahora, pero bueno, así ha sido. Se tiene que tener una lectura y una visión de largo plazo, no solamente en lo inmediato, y lo comento por lo siguiente: en el 1998, el entonces candidato Ricardo Monreal tuvo el apoyo de los maestros muy fuerte y muy importante, estratégico para lograr parte de esta victoria. Sí. Y él se había comprometido a darles 90 días de aguinaldo. Así es. Llega y cumple su palabra. Se los cumplió, sí. Y mira qué fue lo que pasó. Sí, se los cumplió. A largo plazo, ¿verdad? Sí, mira, ahí yo me he dado cuenta que es fácil, que hay todo un diálogo como muy mañoso, porque te dicen, mira, nada más son 3 pesitos para cada maestro, nada más, no va a ser casi nada, fírmale. Es una prestación. Sí, así, es nada más, un día más, sí, 1 hora más. Pero cuando tienes precisamente esa capacidad técnica, pues haces algunos números o le preguntas a alguien que sepa y te das cuenta que eso lo vas a multiplicar por 1000 y que eso va a escalar y que va a impactar a las prestaciones y que va a ser creciente y que en 5 años va a ser impagable. Uh-huh. Entonces, cuando no tienes una visión técnica académica, pues se te hace fácil decir, bueno, pero es que tomaron el bulevar, tomaron la ciudad administrativa, pues les firmo, pero sí, les firmas y comprometes el futuro. Y eso fue lo que pasó, se comprometió ahí el futuro en prestaciones que son crecientes, que tienen impactos en cascada, uh-huh, en los derechos que tienen los trabajadores y que pues para los trabajadores es bueno y es deseable. Siempre todos queremos tener un nivel de vida mejor y por eso trabajamos. Claro. Realmente es legítimo, ¿sí?, desde la perspectiva de los maestros esas luchas, y además pues claro, las celebran, las festejan, porque para ellos es un festejo, pero uh-huh, si no haces cuentas y no te das
y no ves el impacto que eso va a tener en 2 o 3 años, y más cuando un sistema que está creciendo. El sistema educativo crece, fíjate, crece más que la economía. Eso quiere decir que pone una presión al gobierno cada año un poquito mayor, porque la economía del Estado puede crecer o no crecer, pero el sistema educativo crece. Y crece porque hay una migración lenta pero persistente de las zonas rurales a las urbanas. Entonces, en las zonas rurales no podemos cancelar todo lo que tenemos, y entonces tenemos el servicio allá con menos estudiantes, y luego tenemos aquí que se solicitan más salones, las escuelas necesitan crecer más, y entonces el sistema educativo crece en promedio un 6%. Anual. Uh-huh. Y si la economía de tu estado no crece a ese ritmo, quiere decir que tú estás teniendo un sistema educativo que va demandando más a una economía que no crece a ese nivel. Claro. Entonces, bueno, sí, para tener esa meta y ese gran objetivo educativo, tienes que tener resuelto lo básico, y eso es lo adjetivo, que es pues el salario, y que es que tengas trabajadores y que tengas además una paz mínima para poder trabajar. Bueno, y un buen presupuesto también. Sí, por eso te digo, o sea, necesitas condiciones para llegar a ese punto en que lo educativo sea como debe ser, lo primero. ¿Qué presupuesto maneja la Secretaría este año? ¿De cuánto fue? Pues son aproximadamente 9,000 millones de pesos entre el recurso federal, que son aproximadamente 6,500, y 2,500 estatal, a grandes rasgos. Así es como lo tenemos, 9,000. La mayor parte se va al capítulo 1,000, justamente por esa presión que ha habido. ¿Qué porcentaje? Político, y pues ahorita te hago la cuenta, como el 97%. Yo te iba a decir 80. No, casi todo. Si tú ves barbaridad. Lo que nos queda para el capítulo, lo que le llamamos, así se separa en el gobierno, el capítulo 1,000 para salarios, 2,000 para servicios, 3,000, todo lo que es gasto operativo. Es una cantidad muy pequeña. Mínima. Por eso, cuando dices, es que las escuelas están cayendo, ¿y qué hacemos? Pues todos deben salarios. Entonces, imagínate cuando tienes un presupuesto de 9,000 millones y tienes 200 millones para toda la operación. Entonces tú dices, pues se entiende que ahí tenemos la lucha perdida, y que nos va a ir ganando ese rezago en infraestructura, ese rezago en condiciones, en seguridad, ahora que tenemos tantos problemas de seguridad, que nos vandalizan las escuelas, pues la gente, y con razón, los directores piden cerco perimetral, piden velador, cámaras, barrotes en los accesos. Y las luces encendidas. Exacto, y las luces encendidas. Entonces, bueno, es un reto grande y bueno, interesante también, ¿verdad? Porque... No, preocupante. Pero así como ves... Esta vandalización de las escuelas y el robo de las escuelas, de equipo. Escuchaba yo la otra vez una noticia, decía ayer la directora, decía, bueno, la cocina todavía no entra, pero no tardan. Sí. Bueno, y fíjate que no son tantos también comparados. Tenemos 5,354 escuelas, y de esas, en cada periodo vacacional, alrededor de 12 son vandalizadas. 12. Y en el periodo ordinario, pues 1 o 2, cuando estamos en actividad como ahorita. Esta escuela que ayer fue noticia tan lamentable, y que dicen, oye, no, bueno, ya son 4 veces, se llevaron todo, ya no tenemos nada. Y realmente pues es muy dramático, pero no son casos recurrentes, ni son muchos. Te digo, esta es la primera que tenemos en este ciclo escolar. Entonces, bueno, los problemas siempre llaman mucho la atención, y eso es lo que te decía del sector educativo, que con todos los conflictos sales, como hoy a las 5 de la mañana nos fuimos a Nochistlán. Muy bonito Nochistlán. Muy bonito, y vas a las escuelas y ves el entusiasmo, y ves a las maestras y maestros, unos con mucha antigüedad, otros muy jóvenes,
muchos con una gran pasión por lo educativo y te cuentan historias y te cuentan, le tengo que estar poniendo, pero hicimos esto y aquello, y eso te anima mucho porque te das cuenta que en esa tarea no está solo el gobernador, no estoy sola yo, sino que realmente son miles de personas, como ocurre en la sociedad. Yo sí creo eso de que la mayoría somos personas buenas y que trabajamos, pero con 2 o 3 que arruinen esa generalidad, pues realmente destruyen a veces la esperanza que tenemos en las instituciones. Ahora, estamos conversando con la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, con la doctora Gema Mercado Sánchez. ¿Qué tan conveniente es, doctora, la federalización de la educación? Decirle al gobierno federal, aquí está el sector educativo, encárgate tú de él y adelante. ¿Beneficia a Zacatecas o no? Quiero decirte que tiene sus aristas diferentes. Por supuesto que beneficia el tener recursos suficientes para pagarles a los maestros. Eso es muy importante. Vengan por la vía que vengan. Pero cuando nosotros escuchamos los conflictos que hay en el ISTESAC, a veces no los relacionamos con la educación, pero están relacionados porque el ISTESAC, sus principales aportantes son los maestros, son el magisterio en Zacatecas. Ahí tienen entonces, un lugar especial de representación en el consejo. Sí, por supuesto. Entonces, si todo se federaliza, vas a tener gente jubilada que ya está pensionado de años, pero ya no vas a tener la principal aportación de un gremio. Entonces tienes sus dificultades porque resuelves un asunto y otro asunto se te puede descomponer. Sí. Entonces sí es complejo. Nosotros estamos hablando con el gobierno federal en muy buenos términos, teniendo por respuesta mucha sensibilidad, comprendiendo esto. Hasta el momento nos están ayudando con parte de la nómina, con dificultades, pero vamos sacando esos compromisos, pero todavía con esa posibilidad de estar pagando el ISTESAC, estar pagando el seguro social, los planes de previsión social que tienen los trabajadores estatales. En fin, realmente no por salvar a la educación quiere decir que las maestras y maestras tengan mejores condiciones. Fíjate, paradójicamente. Entonces no se trata de que a costa de ellos la educación se salve, sino que las dos cosas puedan tener una mejora. Tiene sus aristas, pero ¿conviene o no conviene? Conviene de forma paulatina. Progresiva. Sí, de forma paulatina para que podamos ir estabilizando este instituto de pensiones del magisterio, que es el ISTESAC, por un lado, y conviene también porque en la visión de la política pública para educación federal no siempre se contemplan o no siempre alcanzan a dilucidar, a ver las condiciones particulares de cada estado. Entonces Zacatecas ha tenido una parte estatal también porque la ha requerido. Por ejemplo, las principales escuelas emblemáticas que hay en los municipios son estatales, o programas especiales como albergues, que son escuelas de concentración en algunas serranías. Tenemos 7 albergues. Entonces, hay soluciones a la educación que solo tú lo puedes comprender, concebir e implementar, y que cuando a la vista del gobierno central, de pronto dice, no, esa parte no, porque no la entiendo, no la justifico, no, por muchas razones. Entonces, sí hay soluciones muy particulares de cada entidad federativa que se conciben solo en cada entidad y que requieren esa flexibilidad de que sea un crecimiento estatal, y que no siempre la política pública federal, que es más uniforme, por supuesto por la propia complejidad de tener como responsabilidad a todas las entidades, pues sí son más tajantes en las cuestiones que pueden entrar en la educación y las que no. Entonces, por eso los gobernadores también han tenido que
desarrollar una parte estatal que pueda dar respuestas locales a las necesidades de la educación. Entonces, sí es comprensible lo que ha pasado y yo creo que sí es conveniente. Yo creo que en nuestro momento que estamos viviendo histórico, lo mejor que sería es un acuerdo de un apoyo extraordinario, pero que sea permanente y no estar como diciendo ahorita tenemos apoyo, estamos con cierta tranquilidad, pero si dentro de 15 días dicen ya no hay, por la razón que sea, pues nos vamos a enfrentar a una gran dificultad. ¿Y ahorita sí hay? Ahorita sí hay. Ahorita sí hay. Y sí hubo esta quincena, fue una quincena muy alta, porque se pagaron algunos bonos y sí hubo. Sí. Afortunadamente. ¿Vas a cerrar bien el año fiscal? ¿Diciembre no habrá problema? Así está previsto. ¿Para pago de aguinaldos? Está previsto que primas salgamos. Vacacionales, quincena. Es mucho dinero también, ¿eh? Es mucho dinero, sí. ¿Son qué? ¿60 o más millones? No, lo que necesitamos para el cierre, no necesitamos. No, para el pago de diciembre, de aguinaldos. No, de lo salarios. que resta necesitamos unos 400 millones en lo que resta del año para completar todas las condiciones. ¿Y si están en caja? No, no están en caja, pero está la caja llena de esperanza. Optimismo. Está llena de optimismo, de decisión, de irnos a la... De buena voluntad. Sí, está llena de intenciones de irnos la semana que entra a la Ciudad de México. A ver si esas esperanzas y razones y argumentos sensibilizan y llenamos la caja con lo que se requiere. ¿Cómo ha sido esta relación precisamente con el secretario Esteban Moctezuma, con sus funcionarios? ¿Hay diferencias? Fíjate que ¿Es más difícil? el estilo del gobernador ayuda mucho y el que no tenga una figura tampoco de que venga digamos, de un partido político, de una militancia de toda la vida. Él viene, digamos, de la iniciativa privada en una concurrencia política con el PRI, pero es una figura muy ciudadana, digamos, y eso ha ayudado mucho al diálogo. Y decirte que la transición fue difícil. Por supuesto, con el gobierno anterior había una identidad de partido, una identidad, era el mismo el partido que tenía el presidente y la administración federal que en la estatal. La transición fue difícil porque pues fue una elección digamos muy polarizada, una elección muy polarizada, no en los votos, ¿verdad? Porque sí fue muy mayoritario hacia quienes están ahora. No cuantitativa, sino no, cualitativamente. Sí, políticamente fue muy polarizada, muy enconada. Muy enconada. Entonces, esta primera vez que... Y sigue, ¿eh? Sigue una sigue muy percepción, enconada, sí. Pero fíjate que nosotros notamos que en el gobierno federal, de todas maneras, en los niveles de responsabilidad más bajos, pues tienen ya las preocupaciones, las angustias, los reclamos, la necesidad de la quincena. Entonces se han ido sensibilizando. El primer encuentro fue fuerte, porque el primer encuentro fue en esa terrible y terriblemente equivocada percepción de lo que no sea nosotros es corrupto, ¿verdad? Muy, muy excesiva, muy exagerada. Entonces sí fue difícil, por decirte así, los primeros días. Pero la propia responsabilidad y las presiones que ellos están teniendo, porque el sistema educativo es muy complejo, los ha ido a ellos rápidamente ir aprendiendo que la colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas, pues también es conveniente a ellos. Entonces la relación se ha suavizado mucho. La última reunión que estuve yo allá la semana pasada, hay un trato muy cordial, muy sensible, respetuoso, de escuchar, de procurar soluciones coordinadas, digamos. Y ya no hay ese ambiente de descalificación, de llegaron los honrados y allá están los corruptos, lo cual no es así, la realidad no es tan plana, ¿verdad? Donde quiera vemos cosas feas
y donde quiera vemos comportamientos ejemplares. ¿No hay corrupción en la Secretaría de Educación de Zacatecas? No hay corrupción de la secretaria de Educación y mucho de mi responsabilidad la procuro que no haya en la secretaría. A veces es tan grande, por eso hoy estuve en Nochistlán, porque pues va uno a las regiones, ves cómo están trabajando, qué personal hay, qué tienen, cómo están las escuelas, si hay quejas de cosas. Entonces yo no te podría decir porque sería una omnipotencia increíble, inverosímil, sí, que te dijera en ningún lado hay corrupción. Hay un esfuerzo muy grande de que no haya desde la Secretaría de Educación. Tu reto mayor, secretaria, ¿cuál es? Tú en esta comparecencia que ahora sí se dio en la glosa del informe. Finalmente llegamos al punto. Sí. Que sí se dio ayer, precisamente ayer jueves. Dabas unos datos interesantes, ¿no? Sobre el comportamiento del nivel educativo en Zacatecas. No estamos tan mal en algunos aspectos comparado con la media nacional, pero en el otro, pues es retador el asunto, ¿no? Sí, fíjate que luego no nos gusta creernos las cosas buenas, pero quiero decirte que hay muchas fuentes de donde vienen datos que evalúan los sistemas educativos. Uno es el INEGI, por supuesto. Sí. Otros son las cifras hay de hecho se hizo un censo especial educativo y luego hay otras de asociaciones, organismos no gubernamentales o asociaciones civiles, hay otras de la propia Secretaría de Educación. Entonces las hemos estudiado, son como unos 7 fuentes serias. Las hemos estudiado porque les damos seguimiento y de verdad que hay una coincidencia en que estamos entre los 10 mejores sistemas educativos, lo cual es mucho decir considerando que tenemos ese déficit financiero, que es un déficit, yo quiero decirte, en Nayarit, en otros lados tienen quincenas que no han cobrado. En Michoacán tenemos tomadas las vías nuevamente ahora por los normalistas, tenemos conflictos en Chiapas, en Oaxaca, y quiero decirte que en Zacatecas hubo un retraso del pago, porque esa quincena de junio, más que no pagar, es que pagábamos el lunes y los maestros se pusieron nerviosos desde el viernes porque dicen, es que el lunes es el último día y históricamente nos pagan el viernes. Un día antes. Entonces fue más bien que no pagamos el viernes, sino el lunes, pero quiero decirte, no se ha dejado de pagar en el sistema educativo estatal. Fueron horas nada más. Fueron horas, te puedo decir, y los maestros se ponen muy nerviosos, con razón, porque hay tanto ese diálogo de que falta dinero. Entonces, si tú estás esperando el viernes en la mañana y no ves que se refleja, dices, no nos van a pagar. Sí. ¿Verdad? Hay mucho nerviosismo. Sí. Pero te digo, no se ha dejado de pagar, y en términos de la medición de la calidad, pues claro que tenemos retos y dificultades y cosas, pero dentro de todo estamos dentro de los 10 primeros y hay un acuerdo entre todos. Yo por eso les decía que si analizamos 134 indicadores de diferentes fuentes, en la mayoría de ellos estamos arriba de la media nacional. Siento que en rezago económico estamos en los 20. Entonces, que en educación estés dentro de los 10 significan varias cosas. Una, tenemos orden; otro, está el sistema funcionando; otro, los resultados son buenos en cuanto a cobertura. El analfabetismo básicamente está eliminado en Zacatecas porque en 2%, ¿no? En 2.2, pero te digo que abajo, en los estándares internacionales, abajo de 4, se considera que el sitio está libre de analfabetismo, ¿verdad? Entonces, sí hay una, digamos, y quiero decirte, a principios, en el primer cuarto del siglo pasado, más del 30% de la población era analfabeta. Entonces, Zacatecas ha hecho su tarea en muchas cosas, dentro de todas las dificultades, y ha hecho la tarea mejor que otros estados. Esa es la verdad. No la hemos hecho también como otros estados, eso es cierto, pero sí es dentro de los 10 mejores sistemas educativos y eso está consignado en todo. Claro que te digo, mira, si tienes 184 indicadores, yo les decía,
pues yo les voy a dar cuenta del porcentaje en los que estamos mejor y que son cosas tan importantes. Es increíble porque el grado promedio de escolaridad no sube tan fácil, pasan años, a veces 10 años, 12 años, y en 3 años lo hemos subido de 8.7 a 9.2, lo cual es muy importante. Y en la zona conurbada tenemos más alto el grado promedio de escolaridad. Uh-huh. El grado promedio de escolaridad en la zona conurbada es del tercer año de preparatoria, ¿verdad? Entonces, y está muy bien en la zona conurbada. Y a nivel del estado, estamos en la transición en el primer semestre, te lo voy a decir, en el primer semestre de la preparatoria, a nivel estado. Entonces, eso son de los grandes indicadores, pero te digo, si queremos deprimirnos o atacar lo que hace este gobierno, puedes agarrar los otros indicadores donde estamos abajo y decir, aquí se está en el lugar tal, aquí se está en el lugar 26 y aquí en el 31, en indicadores muy específicos. Pero los grandes indicadores que son cobertura, analfabetismo, grado promedio de escolaridad, que son los macro, porque los otros son detalles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el nivel de abandono escolar, o por ejemplo, la cobertura efectiva, es decir, hay un montón de indicadores que son microindicadores, pero los macroindicadores, en esos estamos bien y podemos estar mejor y trabajamos para eso. Por cierto, hay un abandono preocupante de la escuela, ¿verdad? Abandono escolar. Quiero decirte que ocurre y está ligado con el grado promedio de escolaridad. Uh-huh. Los jóvenes salen de prepa, de la secundaria, y ya no van a la preparatoria. En el mismo porcentaje en el que los niños al salir de la primaria van a la secundaria. Los niños que salen de la primaria, casi todos se van a la secundaria. Los niños que salen de la secundaria, un gran porcentaje mayoritario ya no va a la prepa. Y ahí es donde se nos rompe. Y yo lo decía en el informe, tampoco lo ocultaba, y decía, ahí tenemos un gran reto. Sí. Y ahí tenemos una tarea pendiente que no depende de lo que haga el gobernador o la secretaria o las autoridades, sino que tenemos que conjugar esfuerzos, los medios de comunicación, las familias, el gobierno, la sociedad, sobre todo todos. Los padres de familia, ¿no? Y están en una situación muy difícil también las familias zacatecanas. Sí, es muy importante que no se les haga fácil a las familias decir, ya salió de secundaria, que trabaje y ayude. Sí. Yo sé, es una condición económica, digamos, son muchos las tensiones sociales que hay, pero sí es muy importante que las familias hagamos el esfuerzo máximo de decir, sale de secundaria, tiene que seguir en la preparatoria. Sí. Y que las autoridades pues demos condiciones para que eso ocurra. Doctora Gema Mercado Sánchez, ¿ya limaste asperezas ahí con los yo pensé que diputados? Me ibas a decir que ya... No, se empeoró. Híjole. ¿Cómo? Sí, yo iba en zona... ¿Qué pasó? Yo iba en son de paz, pero es que... Te la querían cobrar. Sí, no. Traía todavía mucho rencor. Dos, nada más me pelearon en realidad. Y también pues hay que ver que hay quienes que tienen muchos intereses políticos, pues, ¿cómo pueden crecer? ¿Por lo que hacen? ¿Por lo que estudian? ¿Por lo que producen? ¿Por las empresas? ¿Por sus ideas innovadoras? Pues no. Entonces, su notoriedad nace de pelear, y de ofender, y de infamar, y de difamar. Así es de que, bueno, pues así está, esto es lo que tenemos. Entonces yo iba muy en son de paz, pero no, sí, ya me andaba. Mira, se está burlando. Apretaron mucho ayer. Apretaron mucho ayer. Sí. Uh-huh. Pero tú estuviste muy tranquila, no confrontaste, y eso podría ayudar, ¿no? Pues sí, traté. ¿Sí? Trataba, sí, de hacerlo, y hubiera querido contener más todavía, porque pues hay muchas cosas que informar, hay muchas cosas que construir y que hacer juntos. Uh-huh. Entonces es muy importante que el gobierno, la parte ejecutiva, trabaje junto con
la parte legislativa. Y pues en general se ocurre, hay una buena relación. Al final nos tomamos una foto ahí con 15, 16 de los 20 diputados que fueron, y es muy importante, sobre todo en este momento, porque hay que articular mucho de la normativa estatal con las leyes que se han modificado a nivel federal. Así es de que sí hay mucho trabajo conjunto que hacer, y yo trabajo muy bien con la mayor parte de las personas y de los diputados, pero pues no, sí, estuvo fuerte, dicen los medios, estuvo ríspido, una comparecencia ríspida, dicen algunos. ¿Cómo la fracción parlamentaria más beligerante cuál fue? Pues fíjate que no fue por fracción. No fue por partido. Fue prácticamente 2 diputados molestos y con cifras inexactas, y con una gran exigencia de información o de respuestas. ¿Cómo respondes cuando algo es mentira? En un tiempo, ¿Con la verdad? en un tiempo tan corto, dices, o estoy aclarando mentiras o informo de 20 preguntas que te hacen en cada. Entonces tú dices, bueno, te puedo informar del telebachillerato, te puedo informar de esto, o puedo estar aclarando, es que eso no es cierto, es que eso no es cierto, es que eso no es cierto. Entonces sí es muy difícil. Pero sí, fue para que también, por lo menos, no pasó desapercibido la comparecencia. Y qué bueno, porque la educación es muy importante para todos. Y qué bueno, ¿verdad? Y más para un estado como el nuestro, ¿no? Sí. Que requiere de mucha creatividad, de mucha innovación y de mucha propuesta. Pues fíjate que las civilizaciones hemos construido la educación como una estrategia de vida de la civilización y de la sociedad, justo para construirnos y reconstruirnos y aprovechar nuestro talento y aprovechar las posibilidades de trabajar juntos y aprovechar la inteligencia colectiva, que es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Entonces, para todas las sociedades, para las más adelantadas, porque quieren seguir así, y para las que tenemos más rezago, pues porque queremos luchar contra ese destino, y además aprovechar las cosas buenas que existen de nuestra sociedad. Entonces, sí es muy importante, y es muy importante el diálogo de todos los actores de gobierno. Sí, y de toda la sociedad, naturalmente, Sí. de todos los actores, Sí. públicos y privados. Ahora, la doctora Gema Mercado Sánchez fue la impulsora de Quantum, la ciudad del conocimiento. Ella inició una etapa importante, inicial, que ha continuado muy bien con Agustín, Con Agustín Enciso, muy acertadamente, con una gran visión también el doctor Agustín Enciso, Sí. pero con la doctora Gema Mercado inició. Y en ese contexto, doctora, esta ciudad del conocimiento, Quantum, puede ser un producto de desarrollo del Estado. Así es, debe de ser. Esa historia va a dar frutos muy favorables en un periodo de tiempo Razonable. cercano, no inmediato, claro. Ya llevamos en ese esfuerzo muchos años, pero sí fácilmente en unos 10 años podemos ver productos más tangibles, en el sentido que en la ciudad del conocimiento, Quantum, pueda ser un factor que determine el Producto Interno Bruto de Zacatecas. Entonces es muy importante. Yo creo que se han conjugado muchas cosas. Yo tengo un sueño en Quantum, porque quiero hacer un muro ahí que diga los indispensables, porque la gente no conoce esa historia, toda la gente que fue determinante en momentos muy específicos donde ya no teníamos salida y alguien abre una pequeña puerta. Sí. Y a mí me gustaría mencionar eso, desde gestores que nos ayudaron para poder hacernos de los terrenos ejidales que hacía falta y que era un proceso tan complejo, Sí. hasta políticos que confiaron casi de una manera con misericordia, como decir, ay, pues está muy angustiada, pues la apoyaremos con 30 millones, y que fueron detonantes fundamentales. Sí. Entonces, como Chabelo Trejo, como Tomás Torres, que en paz descanse,
Entonces, la historia es muy interesante. Fíjate que era un proyecto que tuvo muchos obstáculos al principio, que se fueron superando, y por eso me imagino siempre ese muro de los indispensables. Y hay mucha gente en Zacatecas y algunos en México que los pudiéramos nombrar. Yo te puedo decir que hay una persona que casi nadie conoce y que ya falleció, Ulises Ferniza, que fue fundamental, y que esa historia ojalá un día la podamos conocer, y que era él, un ingeniero, un sabio, en realidad, que era la mano derecha de Carlos Slim, y que por razones que un día ojalá queden consignadas, la definición de apoyar a Quantum estuvo en la mesa de Carlos Slim, y Ulises Ferniza dijo, sí, vamos a ayudar ese proyecto. Y él falleció, fíjate, en el trayecto. Incluso una pequeña de las calles peatonales que tenemos va a llevar su nombre. Bueno, lleva su nombre. Entonces, pues sí, ahí está. Quantum es ejemplar realmente en muchos sentidos. ¿Qué le hace falta a Quantum? Más dinero. Más dinero. Más dinero. Hay voluntad, hay claridad, hay un plan maestro completo de 44 hectáreas. Apenas llevamos 5 que estamos consolidando y abriendo la urbanización de la segunda etapa, que son otras 7. Y pues, falta dinero, realmente, dinero público y privado. Sí. Y por eso esta, digamos, economía desacelerada o en recesión, pues sí, a todos nos preocupa, porque esos proyectos de futuro pues se contienen. Sí, exacto, se frenan a veces, y pues sí estamos con esa preocupación. No, pero de verdad es un producto valioso, importante, sí, que yo coincido con la secretaria Gema Mercado. A largo y a mediano plazo va a dar un impacto importante, y que puede ser un detonante incluso para, vamos a llamarle así, discúlpenme la expresión, una especie de turismo científico intelectual a Zacatecas. Sí, mejor aún, una economía del conocimiento, sí, que involucra mucho más cosas. Entonces sí puede ser ese factor. Yo estuve ahí hace 3 días y pues siempre con mucho gusto, con mucha alegría de ver que está aquello dinámico, que lo que era difícil era que alguien comprara la idea. Ahora hay muchos trabajadores, hay autos, hay los centros que están ahí en la primera etapa muy vivos, creciendo, también luchando con las condiciones económicas actuales, pero pues sí, ojalá que sea un proyecto que las generaciones y los gobiernos siguientes lo cuiden. Ahí está una parte importante de la Universidad Autónoma de Zacatecas también. Va en la segunda etapa, va sí, a hacer una presencia muy considerable de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y nos da mucho gusto porque tiene una serie de vocaciones ligadas a la productividad que están un poco adormecidas en cubículos y laboratorios muy confinados, muy pequeños, muy contenidos, donde el talento demanda más espacio, y entonces ahí va a estar en Quantum. Ahora, para ir cerrando, doctora, termina ya prácticamente este año, nada más están a la espera prácticamente de concluir el periodo escolar, sí, que está ya en puerta, y naturalmente dar el cerrojazo con el pago de aguinaldos y todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí. Se termina. ¿Qué va a pasar en el 2020 en el sector educativo? ¿Cuál es la perspectiva de la secretaria de Educación? Mira, pues reaprender a vivir en un nuevo marco normativo y hacer que ese aprendizaje no nos demande la energía que necesitamos en los salones para discutir los temas de la paz, los temas de una convivencia que sea saludable y de aprendizaje, y que lo educativo se vea fortalecido y no que sea un año de desgaste político por la implementación. Las reglas nuevas apenas van a empezar el año que entra. Entonces, el reto siempre, el más básico, es la gobernabilidad, la paz, que tengamos diálogo, que hablemos con los sindicatos, que hablemos con todos los actores, con los maestros democráticos y con todos los que
sientan que necesitan ser oídos porque tienen una opinión, porque tienen una idea, porque quieren denunciar una injusticia, porque quieren contribuir. Entonces, la gobernabilidad es lo que primero se tiene que tener. El recurso financiero suficiente, por supuesto, y para que nuestra energía pueda centrarse en lo que podemos construir en las escuelas. Mejores escuelas con más paz, con más respeto, con un enfoque de derechos humanos, escuelas donde el cuidado del medio ambiente sea un tema permanente y donde podamos tener la posibilidad de establecer ambientes educativos que sean estimulantes, que llamen la atención, que les den alegría y sentido a la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Se avisora una revisión contractual difícil? No, la revisión contractual, la principal, que es educación básica, que es el grueso de los maestros, eso se realiza a nivel central. Entonces, las determinaciones que se tomen a nivel... Eso es del CENTE. Sí, es del CENTE en la ciudad con el gobierno federal. Ajá. Y eso hay una cláusula y un convenio entre el CENTE y cada entidad federativa que se deriva, digamos, en obligaciones de los estados que se siguen en cascada. Entonces, pues esa negociación, la principal, digamos, está allá. Nosotros tenemos 21 sindicatos en los organismos descentralizados. Hasta el momento, en general, tenemos diálogo con ellos. Algunos son un poco más activos, con mayor animosidad gremial, digamos, pero en general ha podido ser que lo educativo esté funcionando. Que esté arriba. ¿Sí? ¿Verdad? Que estemos trabajando, sí, y que estemos trabajando primero que todo y que podamos trabajar para que sea mejor. Ahora, el acoso escolar, ¿cómo se está atendiendo ese acoso escolar de manera jurídica y también de manera preventiva? Mira, de las dos vías y de conciliación también, de las dos vías, de las tres vías lo estamos trabajando. Tenemos capacitaciones intensas durante todo el año en todas las regiones, tanto de temas. Hoy inauguramos un taller para el empoderamiento de la mujer y para prevenir la violencia de género, en una acción conjunta entre la Secretaría de la Mujer, el Ayuntamiento de Nochistlán y nosotros. Y como eso, continuamente estamos teniendo en temas que tienen que ver con habilidades socioemocionales, en temas que tienen que ver con resolución de conflictos, con derechos y obligaciones, además de todo un caudal de capacitación para maestras y maestros con temas muy concretos que van desde filosofía para niños, que es una corriente, digamos, pedagógica de cómo aproximar y de cómo construir un ambiente de estímulo intelectual en el aula. Entonces es continuo el esfuerzo, por un lado preventivo, y por el otro lado, el tema de la conciliación tiene que ver cuando hay agresión, violencia. Muchas veces la reacción más inmediata es, este es el niño agresor, y la sociedad a veces te demanda, hay que correrlo. Yo les digo, donde tenemos un niño, un joven agresivo o que consume droga, esa es nuestra misión. Ahí es donde debemos de entrar, no excluirlos. Porque la educación no puede ser que sea para los niños que están bien alimentados, que en sus familias hay paz, hay diálogo, hay justicia, pues ellos solos van a sobresalir independientemente del sistema. El sistema entra como una gran necesidad, sobre todo donde hay carencia. Entonces, a veces tenemos esos encuentros con las comunidades educativas, con las asociaciones de padres de familia, porque obviamente una madre o padre de familia que tiene un niño que ha sido agredido, pues dice, quiero que corran al agresor. Y nosotros, la ley de hecho nos impide correr a los niños y niñas de las escuelas por ninguna razón. Y entonces ahí es donde entramos a dar atención psicológica, a establecer
comunidades de diálogo para ver si se puede restaurar y autorrestaurar el tejido que ha sido violentado ahí. Entonces hay una parte ahí de conciliación. Y luego están los casos donde no hay sino la sanción. Los casos en donde hay agresiones, faltas de respeto, pleitos a veces entre adultos, madres, padres de familia o maestras y maestros, violencia sexual, que se conoce bajo el nombre de delitos de conductas lascivas. Entonces, cuando hay esa parte, entramos en un proceso que lo tenemos en un protocolo muy bien establecido, con formatos, con anexos, y hacemos una investigación que dura semanas, que tratamos de que sea breve, y donde sacamos un resolutivo. Y ese resolutivo, la ley lo prevé, y te dice, pues puede ser una nota mala en su expediente, que le va a impedir entrar a procesos de promoción en lo subsiguiente, o puede ser un apercibimiento privado, digamos, un apercibimiento de la autoridad, o puede ser un cambio de adscripción. A veces cuando hay conflicto entre los adultos, hacemos cambios de adscripción y damos tratamiento a las nuevas comunidades, o puede ser la rescisión contractual. Sí. La ley prevé eso, y entonces no es que nosotros le tanteamos qué va a pasar, sino la ley te indica. Sí, es parte del protocolo y del proceso jurídico. Y lo haces y lo hacemos. Existe. Hemos abierto 151 procesos de investigación administrativa con un fin de sanción. Hemos sancionado 121 en estos años. Y bueno, hay una cultura también, es muy importante para nosotros que en el sector educativo aprendamos también que no hay impunidad, porque pues es la educación, es de donde vamos a aprender. Entonces procuramos que no haya impunidad para los actos que la ley prevé se deben sancionar. Que deben ser sancionados. Así es. Ahora, en la sociedad, lamentablemente, la edad de consumo de alguna droga va disminuyendo, y estamos hablando de que ahora el consumo está dándose en menores de edad, de 10 años más o menos, a partir de 10 años, aunque la otra vez vi una información que decía 9 años y la verdad sí me sorprendió mucho. ¿Se da el consumo en algunas escuelas en Zacatecas? Sí se da y está medido. Y son índices muy bajos también y abajo de la media nacional. Es de los indicadores en que andamos abajo. Cuando tú dices, fíjate, por ejemplo, cuando hacen las estadísticas, le preguntan se hacen para tabaco, para alcohol y para otras drogas, por ejemplo, mediciones muy, muy rigurosas. Y entonces les dice, ¿alguna vez has fumado? Y con que alguna vez hayas fumado entras en el índice. Sí. Entonces tenemos indicadores que son muy bajos, pero sí existe. Y hay una comisión estatal en la que trabajamos la Fiscalía, la Secretaría de Salud y nosotros, y tenemos también un protocolo que hacer en cada caso. Hay centros de tratamiento para las adicciones, de atención, que maneja la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, quiero decir. Y pues estamos muy al pendiente, por supuesto, la sociedad y los jóvenes, si tenemos problemas, si en edades más tempranas, pues trabajamos. Así como pues son los retos que son diarios y que son crecientes y que tenemos que estar atendiendo. Finalmente, doctora Gema Mercado Sánchez, ¿qué es lo más difícil en la Secretaría? Lo más difícil es ver los intereses económicos o políticos que no les interesa lo educativo. Eso es doloroso, es difícil y es una guerra tremenda, realmente, y es muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es la parte donde dices, pero a veces ha llegado momentos de desesperación que digo, y aquí como de educación donde hay algo, ¿verdad? Esa parte, el que se desvirtúe la principal herramienta para nuestro desarrollo. Esa parte es muy fuerte. Y que se vea y que hay actores que lo vean como que lo natural es eso, y que lo no natural es que esté un educador al frente. Así es.
Doctora, pues te agradezco que hayas estado con nosotros, que hayas atendido esta invitación. Sabemos que vienes de Nochistlán, un poco cansada, pero aquí estás y te agradezco que hayas estado esta noche, aquí en Café Pórtico. No, gracias, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad de platicar y comunicarnos con la gente. Y muchas gracias a usted que nos hace el favor de recibirnos en casa, en donde quiera que usted se encuentre, en la oficina o en el trabajo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Café Pórtico. La buena comunicación es tan estimulante como un buen café y difícil de olvidar a la hora de dormir. Buenas noches.